No me veía yo a mí mismo tampoco, por eso hablaba así. Bueno, un placer que estéis aquí, los que repitáis del primer día, los que sea el primer día, bienvenidos. Ya sabéis que esto consiste en que hay una primera parte donde yo hago una serie de preguntas bastante estúpidas y una segunda parte donde vosotros podéis hacer vuestras preguntas. Como vosotros sois los que acabáis de ver la película, yo prefiero que el diálogo de cosas concretas de la película lo llevéis vosotros. Nosotros hablaremos de cosas más generales, de cosas más que tienen que ver con toda la trayectoria del director que está hoy aquí con nosotros, que es un director muy joven y que sí, que a mí me gusta poder decir eso, porque muchas veces es como que tú eres joven. No, pues este es más joven que yo y se le nota además incluso físicamente. Está en forma. Es un tipo estupendo, nacido en Valencia, si no me equivoco, y que tiene una carrera muy interesante, muy curiosa, y que va a servir, yo creo, mucho para continuar esto que empezamos el primer día con Javier Fesser, que es como tema central, digamos, cómo el cine y la tecnología van de la mano, abrazados, y forman un núcleo incluso narrativo dentro de las películas, pero también servirá, ya lo veréis, para hablar de muchas más cosas. Así que sí os pido que recibáis a Paco Plaza con un aplauso. Gracias por venir. Para los que os gusta estar conectados al wifi y esas cosas, me han dicho que la red aquí se llama Visitantes y que la contraseña, que no os va a funcionar en casa cuando vayáis, pero la contraseña es Séptimo Arte, todo junto y en minúsculas, como siempre. Y nada, bueno, Paco, bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí. La verdad es que sí. Una sala bien bonita, ¿eh? Sí. Y como veis, los directores de películas de terror suelen ser gente muy apacible de aspecto. ¿Qué? De aspecto, yo creo que soltamos adrenalina. Por dentro, ¿qué? ¿Le lleváis una cosa más...? Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué hay en el interior de una persona, no? ¿Quién lo sabe? Pero sí que yo creo que toda la gente que se dedica al terror es un poco como los boxeadores, ¿no? Que son gente como normalmente muy relajada y muy tranquila. Yo creo que es como... El tormento lo llevamos dentro, ¿no? ¿Y recuerdas la primera película de terror que viste en tu vida? La primera que te marcó, que dijiste, esto debe ser terror. Sí. Si yo tuve la gran suerte de que mis padres nunca me prohibieron ver cine de terror. Y a la vez tuve la suerte de coincidir generacionalmente cuando Ibáñez Serrador hacía mis terrores favoritos, que era cada miércoles ponía una película clásica de terror. Y ahí es donde vi todos los clásicos, ¿no? Y recuerdo especialmente una película maravillosa que se llama No profanar el sueño de los muertos, de Jorge Grau, sí, que sigue siendo una de mis películas favoritas, pero que sobre todo recuerdo con especial intensidad y cariño porque fue la primera vez que vi un zombie, ¿no? Ajá. Y además una circunstancia muy curiosa es que el primer zombie que aparece en esta película, que se llama Guthrie, y es un señor que con barba y tal, y coincidió esto con el Oscar de José Luis García de Volver a empezar, sí. Y en mi cabeza infantil era el mismo, García. O sea, para mí cuando salió en la película y decían es Guthrie, yo pensaba, hostia, eres el del Oscar, tal, Volver a empezar. ¿En serio? Sí, luego salí de mi error. O sea, ahora ya ¿Cuándo saliste del error? Pues claro. Viendo Holmes y Watson, no, hace el año pasado, no, ya enseguida, ¿no? Porque ya te das cuenta de que no puede ser, ¿no? Pero... Por cierto, hablando de Holmes y Watson, antes de que sigamos, está aquí, tenemos una invitada muy especial hoy que trata de estar disfrazada entre el público, que es la gran actriz Leticia Dolera, protagonista de la tercera parte de esta primera película que habéis visto. Y además hemos prometido que de vez en cuando vamos a hacerle alguna pregunta para que esté nerviosa todo el rato y no se pueda relajar. Y que esté atenta, ¿no? ¿Verdad, Leticia? Eso es. ¿Tú no estás de acuerdo con esto? Y el momento en el que esa película de terror, que aparte del zombie, que hay en esa película que a ti te despierte algo que tú, por la que lo recuerdes, por lo que sea para ti como especial, incluso pensando en ti como director después, o sea, ¿por qué queda yo creo que es una película que de alguna manera impregnó algo en mi cerebro, el gusto por la... Es una película que hablando, luego tuve la gran suerte de poder hablar con Jorge Grau y conocerle personalmente. Es una película que se caracteriza porque es en color, pero la sangre es granate, no es roja.
Y a mí no me gustaban de pequeño las películas de la Hammer porque la sangre era muy roja, Muy roja. y yo me daba cuenta en el patio del cole que la mía no era tan roja. Ajá. Y sin embargo esa era la primera peli en la que creías la sangre realmente parecía sangre. Y esto me gustaba muchísimo. Y entonces siempre tiene una especie de fascinación con la sangre, y creo que de ahí, claro, la manera más fácil de verla dentro de la legalidad es dedicarte al cine de género, ¿no? Porque puedes tener porrones de sangre ahí y pasarlo bien. Siempre me ha parecido muy divertido jugar con sangre falsa, claro. En ese momento, en el año 82, tienes 9 años. Sí. Es que mi madre me dijo, porque mucha gente me dice, cuando cuento que yo veía todas estas pelis, me dicen, pero tus padres tal, y no es que mi madre me dijo un día, además creo porque había visto una de Christopher Lee y a la semana siguiente era Christopher Lee otra vez, yo estaba un poco confuso. Entonces mi madre me dijo que no te den miedo estas películas, porque son actores, están todos bien. Tú no ves a este señor, que es el mismo de la semana pasada, pues los que se murieron igual, o sea, no se murieron. Entonces tú míralo y diviértete y pásalo bien, pero que nadie ha salido, o sea, no hay problema. No hay heridos. Sí, hasta que vi Holocausto Caníbal, donde todos mis amigos pensábamos que realmente sí, o sea, a nosotros nos coló, ¿no? Como que es real, ¿no? Holocausto Caníbal es que es una película muy impactante, ¿no? ¿Y esto era en Valencia? Esto en Valencia. ¿Creciste en Valencia? Sí. Valencia La siempre boca me ha del bacalao. parecido, claro, siempre me ha parecido, no solo por la ruta del bacalao, pero que ha tenido un núcleo de cine muy, muy fuerte, aparte de siempre la mítica revista Cartelera Turia, el festival, que luego ha sido un festival a mostra, que ha tenido muchas variaciones hasta finalmente desaparecer. Y también directores, ¿no? Han salido muchos directores, el más conocido ahora último, incluso Daniel Monzón, que aunque es de Mallorca, se crió en Valencia, Sí. yo lo conocí ahí en Valencia. Hombre, Berlanga, ¿no? O sea, Por el más supuesto, grande maestro. que ha habido. O sea, yo creo, bueno, también la tradición de los de Cifesa antigua, o sea, se remonta muchos años, ¿no? Y La Falla, porque yo La creo que Falla. hay mucho, tiene mucho que ver el artista fallero con el artista de teatro y de cine, ¿no? En esto mismo que has contado de la sangre. De hecho, en España ha habido una gran, o hubo en los años 30, 40, una gran llegada del mundo de La Falla al mundo del cine, y Berlanga Exacto. hablaba mucho de eso, ¿no? Y es que hay algo en el espíritu valenciano que es gran guiñolesco, que es Ajá. fallero, que es excesivo, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, en todas las películas de Rec, especialmente en la tercera quizás, pero ya desde la primera, hay ese espíritu lúdico por el exceso, ¿no? Y eso yo creo que es algo específicamente muy valenciano, ¿no? Que somos como mediterráneos, pero mediterráneos caribeños casi, ¿no? O sea, es una cosa como y es lo que tiene La Falla, ¿no? La Falla es, a mí es algo, yo es que soy muy orgullosamente valenciano, ¿no? O sea, yo estoy muy enamorado de mi tierra y de cómo es la gente allí, ¿no? Y me fascina que nos dediquemos un año a hacer algo para quemarlo, ¿sabes? Y que sea como que da absolutamente igual. Sí, Pero sí. bueno, ya faremos una otra, ¿sabes? Ya haremos otra, tal. Están ahí la gente gastándose el dinero para nada, ¿no? O sea, esto me parece que esto en Cataluña no se entiende, por ejemplo, ¿no? Y es algo que es intrínsecamente valenciano, ese gusto por el exceso, por el disparate, ¿no? Que tiene ¿No? Y la mascleta es en sí misma unos efectos especiales Increíble. reales, de una brutalidad total, ¿no? Sí, y hay una especie de humor muy grotesco, o sea, y yo creo que todo eso de alguna manera acaba saliendo, ¿no? Yo no sé, en mis películas, en las de cualquier director valenciano, yo creo que se nota, que es algo como muy esencial nuestro. ¿Y el director de cine, cuándo percibes que hay un director de cine o alguien que aspira a ser director de cine dentro de ti? ¿Te cae una cámara en las manos, en el colegio, haces algo? ¿Cómo el salto de ese espectador ahí mirando zombies de Jorge Grau? Bueno, director de cine a mí me parecen palabras mayores, ¿no? O sea, Sí. para mí director de cine es Vicente Aranda, ¿sabes? O sea, es alguien que toda la vida se ha dedicado a ello y que tiene una balda llena de películas, ¿no? O sea, yo sigo pensando que me dedico a hacer películas, afortunadamente, pero tampoco me da como pudor, ¿no? Considerarme director de cine. Lo que sí, pues desde el instituto, pues sí que la primera Handycam que me regalaron, ¿no? Y siempre me gustaba como montar historietas con los amigos del colegio, pero yo creo que un poco como todos los que nos hemos dedicado al cine de alguna manera, ¿no? Es algo como muy vocacional y muy de empezar haciendo cortos con los amigos, luego de alguna manera te lo vas tomando un poquito más en serio, y en mi caso pues fue que cuando acabé la carrera en Valencia se volvió a inaugurar la Escuela de Cine de Madrid. Y pues de alguna manera pensé, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos para allí.
porque sí que ya tenía claro que me quería dedicar a esto, ¿no? O que soñaba con algún día poder dedicarme a esto. Y tú que perteneces a una generación que habéis venido, que venís con el género muy claro y con una decisión genérica, aunque has hecho, luego hablaremos también de otras películas y de incluso dentro de tus películas variantes dentro del género, ¿no? ¿Cómo fue el choque con una escuela tan tradicional como la ECAM en ese momento, que me imagino que era una escuela más basada en conocimientos académicos y en el choque, porque a lo mejor en otro tipo de director hubiera sido seguramente un choque menor, pero en un director como tú, que seguramente lo que quería es, ¿y los botes de sangre dónde están? Sí. Y la gente decía, no, aquí de lo que hablamos es de... No, o sea, sí, o sea, bueno, para resumirte mi periplo en la escuela, contar una anécdota con José Luis Cuerda, que es una persona a la que adoro y odio con la misma intensidad, y él a mí. Yo hice una práctica en la escuela de cine que se llamaba La Geisha Vengadora, ¿no? Que era una geisha, era un chico vestido de geisha con una katana que iba peleando y tal, una pelea como de artes marciales, ¿no? Ajá. Entonces mis compañeros hacían más cosas más bresonianas o tal, y yo pues me dedicaba a estas chaladuras. Y entonces cuando las vimos en clase, José Luis Cuerda montó en cólera, ¿no? Me decía, pero ¿esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? ¿Qué quieres contar aquí? Yo, no, quería hacer una pelea de espadas, tal, no sé qué. Y me dijo, pero es que esto no tiene coherencia cinematográfica. Le digo, bueno, no sé. Me dice, una geisha no puede matar con una katana, una geisha tiene que matar con el coño. Entonces, eso era un poco el choque generacional, ¿no? Con él, que él no entendía más. Me decía, más este es un tío, claramente es un tío. Una geisha, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y entonces siempre teníamos un poco esas polémicas, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que la verdad es que mi experiencia en la escuela es maravillosa, ¿no? Y no me sentía especialmente una rara avis, porque es verdad que una generación como la mía, criada entre los 80, 90, yo creo que fuimos la primera generación de cinéfilos no criados en filmotecas o cineclubs, sino en el videoclub, ¿no? O sea, que el videoclub, yo creo que para mí fue una manera de... Yo me acuerdo de coger una película de Kurosawa y una de Lucio Fulci y verlas seguidas, ¿no? O sea, sin... jerarquía. Exacto, las ves sin prejuzgar y sin que alguien te guíe, vas a la filmoteca y te explique, no, sino tú mismo vas viendo una serie de cosas, te haces unos cacaos mentales brutales, ¿no? Y creo que eso sí que ha generado una falta de prejuicio y una mezcla genérica que creo que se nota en las pelis y creo que se va a notar más en gente más joven que viene ahora, ¿no? Y también creo que a mí una cosa que me produce muchísima curiosidad es saber qué películas harán los chavales que ahora tienen 10, 12 años y se están criando directamente viendo vídeos de YouTube, ¿no? Y que no pueden ver Lawrence de Arabia en un iPhone, ¿sabes? Entonces, ¿qué películas harán estas personas? Porque harán películas o audiovisuales. Y a mí me genera como mucha curiosidad, porque creo que como cineasta siempre reflejas un poco, no solo tu trayectoria, sino un poco el ambiente en el que has crecido, ¿no? O sea, y los intereses de tu generación como cineasta creo que siempre van relacionados a cómo ha sido tu entorno, ¿no? O los problemas sociales o las inquietudes que ha habido que se han respirado, ¿no? Y tu experiencia de espectador, ¿no? La mezcla de las dos cosas suele ser... Exacto. Me imagino que siempre hay una reproducción de lo que te ha dado placer, ¿no? Siempre. Hombre, yo creo que es como los cantantes, ¿no? Yo creo que todos los cantantes empiezan imitando a los cantantes que les gustan y acaban encontrando su estilo, ¿no? Yo creo que tú cuando haces tus primeros cortos y tal, siempre intentas, o sea, siempre coges, pues esto como la cosa de John Carpenter, no sé qué, y empiezas a experimentar y solo a través del trabajo encuentras un poco quién tú eres, ¿no? Supongo que a un escritor le sucede lo mismo, ¿no? Que de alguna manera imita o se inspira con el estilo de los escritores a los que él admira. Y cuando te pones a hacer este corto de has dicho la geisha vengadora, ¿cuál es o sea, es decir, cómo reúnes ese grupo de gente y más o menos cómo es tu explicación de cómo vas a incorporar los trucos, cómo vas a incorporar la acción, cómo vas a tal, cómo te relacionas con ese primer intento de poner en pie este juego o esa propuesta? ¿Cuáles son las...? También es verdad, en la escuela te acabas juntando por afinidades, ¿no? Con gente que... Yo todos los que iban vestidos de negro eran mis amigos al cabo de 2 meses, ¿sabes? O sea, es como que podrías el primer día y sabías más o menos con quién te ibas a juntar, ¿no?
Por ejemplo, mi mejor amigo de la escuela, que es el guionista de Rec 3, he hecho 4 o 5 guiones con él, claro, es Luis Oberdejo. Luis Oberdejo, yo llegué un día a clase y vi un chico con un maletín con combinación, un maletín de aluminio de estos, y sacó, abrió una combinación complicadísima, abrió el maletín y había dentro un folio y un boli. ¿No? Entonces yo pensé, bueno, evidentemente este tío y yo vamos a ser amigos. Vamos a ser amigos. Porque no, ¿sabes? No. O sea, vamos a congeniar por esa manera absurda de ver la vida, ¿no? Entonces siempre encuentras gente afín, ¿no? Entonces es curioso, pero yo creo que lo bonito de hacer género, ya desde La Geisha Vengadora hasta Rec 3, que es la peli más loca que he hecho. ¿Más loca en qué sentido lo dices? Más loca de disparatada, ir más lejos, ¿no? De coger un muñeco y cerrarlo por la mitad, mucha sangre, las tripas, o sea, como muy lo que hicimos antes de gran guiñolesco, ¿no? Un gore que linda ya con la comedia y con el exceso, ¿no? Entonces, esto es divertidísimo de rodar, ¿no? O sea, a mí por eso cuando la gente me pregunta, ¿pero no piensas cambiar de género y tal? Le digo, no, si a mí me encantan ver otras películas, sí, claro, pero rodarlas, o sea, yo no me veo en un bar con 2 señores en un café hablando y tal, es como, hostia, pues ahora coge el café y o sea, se te ocurrirían como travesuras, ¿no? De pasarlo bien, ¿no? Pero no se te hace nunca, el proceso, no se te hace nunca también, tiene estos procesos donde hay que llenarle a uno la cara de sangre, pero entonces la pera que dispara el no sé qué, la otra cosa que le va a saltar, o sea, son procesos largos también, que a un director muchas veces le condenan a estar pasando el día, sí, yo creo que ya está, espérate, a lo mejor ponle un poco más, no tiene también ese componente de que tiene que gustar, yo creo que tiene que, es como, yo por ejemplo, que soy un aficionado al fútbol, cuando pienso que los futbolistas todos los días van, pienso, hostia, menudo rollo, tiene que gustar, ¿sabes? Bueno, van muy poco, bueno, van una hora menos. ¿Ah, sí? Incluso, sí, es el gran chollo, que entrenan 20 minutos. A mí ya me pilla mayor. Como si juegan no. Tanto, vamos, no lo dudes. Pero es la pasión lo que te mueve, ¿no? A mí es que me encanta, o sea, me parece que esto que decía Orson Welles de que el cine es un gran tren de juguete. Yo creo que en el caso del cine de terror es el tren de la bruja de juguete, o sea, es algo como de divertirte y de... O sea, es que lo pasas muy bien, o sea, realmente si te gusta, o sea, es tener un actor ahí dando cuchilladas, tener a 3 tíos debajo tirando sangre, o sea, es como muy divertido, el proceso de hacerlo es muy divertido, y ese es el gran peligro, que yo creo que a veces... El peligro que a veces, incluso si haces una comedia igual te puede pasar, es que pasártelo demasiado bien en el rodaje te puede hacer perder el norte de que realmente lo que importa es que se lo pase bien el que lo vaya a ver dentro de un año, no tú lo bien que te lo estás pasando ahí, ¿no? Entonces a veces que te tienes como que frenar, ¿no? Porque yo me lo paso muy bien y siempre más sangre y... más madera. Siempre. Y el otro día también hablando con Fesser hablábamos de algunas frustraciones, es decir, esas cosas que uno llega... y le dicen, no, es que esto no lo hacemos así, esto habitualmente, y que suele ser la gran lucha de un director, sobre todo cuando empieza. A medida que vas teniendo detrás de ti 2 o 3 películas, pues la gente empieza como a respetarte más, a decir, bueno, si se le ha ocurrido y lo quiere hacer, habrá que hacerlo. Pero al principio tenías esa sensación a veces de, sí, Paco, es muy buena idea, pero es que esto no lo vamos a poder hacer, aquí no lo hacemos, esto no lo hacemos así. ¿Cuándo empezaste a decir no? Pues yo creo que muy pronto, yo creo que ya en los cortos, o sea, cuando te das cuenta de que realmente es que todo se puede hacer, o sea, lo que hay que encontrar es la manera de hacerlo con los medios que tienes, pero el único límite que te tienes que poner es tu imaginación, creo yo, o sea, todo es posible, pero sí que es verdad que es muy fácil, o sea, hay unos automatismos generados, ¿no? Dentro de según qué parcela de la profesión, ¿no? Que es como que esto se hace de una manera determinada, ¿no? Pero lo que yo creo que te tienes que comportar un poco como Jordi Évole en su programa, ¿no? Que vas repreguntando y al final acabas llegando a que nada es exactamente lo que te intentan contar de primeras, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué no se puede? No, porque no se puede. No, pero ¿por qué? Bueno, podemos probarlo, pues vamos a probarlo, ¿no? Yo creo que sobre todo en el cine de género, que juegas tanto con los trucos, con los maquillajes, con los efectos, que es algo que siempre falla, que nunca está lo que tú quieres que esté, y te exige una capacidad de improvisación y de adaptación en el rodaje. Lo que es muy importante es preparar estas cosas, ¿no? O sea,
Lo que decía Enrique Urbizu, una frase que me gusta mucho, es que el trabajo del director es que la distancia entre lo que has imaginado y lo que tienes sea la mínima posible, ¿no? Ese es tu trabajo, o sea, lo que tú piensas en tu casa, que al final sea, ¿no? O sea, nunca acaba siendo, pero que se acerque mucho, por lo menos. Entonces, eso yo creo que exige, sobre todo, una preparación muy exhaustiva, ¿no? Y todo lo que es la parte técnica, pues siempre hacer muchas pruebas, o sea, exige, pues eso, pues como todo en la vida, ¿no? Dedicación. ¿Qué proceso más o menos haces una vez que tienes el guión, digamos, y la película más casi ya en marcha? ¿Cuál es el primer paso que das en la preparación? Siempre, yo soy muy maniático de la última versión de guión hacerla con las localizaciones cerradas, por ejemplo, porque creo que, sobre todo cuando te mueves en presupuestos no excesivos, es muy interesante adaptarte al espacio que encuentras, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros escribimos el guión de Rec, de la primera, teníamos claro que queríamos que fuera un edificio, tal, no sé qué, y estaban rodando una película unos amigos en ese edificio, una película llamada Los Totem Walkers, y un día comiendo con el director de arte nos dijo, hostia, pues tenemos un edificio ahí que es la hostia, no sé qué. Todo para nosotros. Sí, y dije, hostia, pues enséñamelo, tal, y fuimos ahí, lo vimos, y llamé a Jaume, oye, vente, vamos a verlo. Y nos encantó, ¿no? Entonces llamamos a Luiso y la última versión de guión la escribimos ya allí. Pensando en el... Incorporando o sea, hicimos un dibujo de la casa, del edificio, con los diferentes pisos que queríamos y entonces escribimos para el edificio. Que teníamos pequeña anécdota que se me acaba de acordar y me hace muchísima gracia, que era hicimos un esquema de qué vecino vivía en cada casa, ¿no? Entonces teníamos pues la familia de chinos, no sé qué, no sé más, el peluquero gay. Entonces el peluquero gay, como no tenía nombre en guión, le llamamos Jesús Vázquez para entendernos. Y entonces pusimos tal, no sé qué, entonces teníamos una cartulina así grande en la pared con los pisos orientales, tal, Jesús Vázquez, tal. Entonces entró la jefa de producción y dijo, no tenemos dinero para pagar a Jesús Vázquez. Quitaros esa idea de la cabeza. Exacto, eso es una mala idea. Dijo, no te preocupes, que pensaremos otra cosa, cambiaremos un poco el perfil. Pero a mí me gusta mucho escribir sabiendo dónde vas a rodar. Y lo que ya es ideal, como nos ha pasado en Rec 3, es escribir sabiendo qué actores vas a tener. Por lo menos a mí me resulta muy cómodo, ¿no? ¿Y cómo divides la parte corpórea, es decir, la parte que vais a hacer maquillaje en directo, digamos? Yo me gusta más llamarlos trucos en directo y trucos en diferido, de la parte que vais a necesitar la tecnología incluir. ¿Cómo la divides en esa preparación? Básicamente como trabajamos en las secuencias de efectos, las secuencias que requieren efectos, especialmente si son digitales, sí que hago un storyboard muy exhaustivo. Entonces, una vez tenemos dibujado lo que queremos que sea la secuencia en pantalla, se convoca a mecánicos y a digitales y un poco se ve hasta dónde puede llegar cada uno, ¿no? Y dices, por ejemplo, en el caso del pues que claro, en Rec 1 no hay digital porque no teníamos ni un duro, pero en Rec 3, el momento mítico del chino que cierran por la mitad, pues sabíamos que teníamos que hacer un muñeco, pero que la unión iba a ser digital para que la sierra pudiera ir rompiéndolo. O sea, como tienes plano a plano cada cosa, no es muy complicado. La dibujas entera, sí. En el caso. ¿En Rec 1 también? No, en Rec 1 no. Es que en Rec 1 no teníamos prácticamente efectos. Teníamos gente que chupen la cara corriendo, ¿sabes? Y la cámara se movía así, no se veía nada. Entonces era mucho más fácil, era muy sencilla. En lo que sí hicimos pruebas fue de maquillaje de la niña Medeiros, del monstruito que sale al final, ¿no? Que hasta una semana antes era un hombre en guión. O sea, mientras estábamos rodando, hicimos unas pruebas que creo que están en YouTube, que son maravillosas, del mismo actor maquillado como un hombre, con bigote y calvo. Era un poco, le llamamos la bordeta, le llamábamos, porque se parecía bastante. Y entonces yo me acuerdo, hubo una cosa que es lo que más miedo me ha dado nunca, que es que nos lo prepararon el maquillaje del actor sin que nosotros estuviéramos. Estábamos en una sala, Jaume y yo sentados. Entonces en los sillones había plásticos, porque como era un decorado, pues se pone plástico para protegerlo y tal. Entonces entró todo a oscuras, evidentemente, y con el infrarrojos grabaron tal, y veías el vídeo y era un señor con bigote calvo
dando vueltas y al fondo 2 tíos en un sillón con plásticos, ¿sabes? Como mirándole atentamente. Era un rollo como... Sí. Hostia, como muy holandés, ¿no? O sea, una cosa muy... Sí. Holandés. Sí, muy, ¿sabes? Del barrio tal. Sí. Era muy raro. Y ese momento sí que fue de pánico absoluto. Pero hicimos muchas pruebas de maquillaje para acabar consiguiendo que realmente fuese algo muy... O sea, queríamos crear un personaje muy icónico. REC tiene una de las cosas, yo creo, más, por lo menos vista desde mi perspectiva, más brillantes, que es el hallazgo de cómo hacer una película mínima, pero que sea una película al mismo tiempo de una envergadura y muy potente y muy sugerente. Y también me gustaría saber cómo te ensamblas con otro director. Tú que no sois una pareja estable, sino que sois una pareja infiel, habéis trabajado juntos, habéis trabajado por separado. Tuvimos un rollo. Tuvisteis un rollo, con REC, un rollito. Es un rollito, así. REC es como vuestra aventura juntos. Sí. Supongo que nace también de ese espíritu un poco gamberro de 2 amigos a los que de pronto les apetece mucho hacer una película pequeña, controlable para ellos, ¿no? Es que REC nace de una pequeña frustración, o sea, además lo puedo situar cronológicamente, o sea, me acuerdo un mes de agosto en Barcelona en una terraza, Jaume estaba intentando levantar una película que no me acuerdo cuál era y yo otra, y estábamos tomando el café y diciendo, joder, qué complicado, no sé qué, que ahora hay que ir al American Film Market, a no sé qué, intentar conseguir a tal actor, no sé qué, 2 millones de no sé qué, y dijimos, joder, qué rollo con lo que molaría coger una cámara y rodar, coño. Y dijimos, pues sí que estaría bien, ¿no? Pero ¿por qué no? Y empezamos a hablar, nos fuimos emocionando y dijimos, coño, pues sí, vamos. Lo que tenemos claro es que queríamos contar una película que tuviera sentido ser contada así. No queríamos rodar una película grande en pequeño, sino que queríamos una película que tuviese sentido, que estuviese... Por ejemplo, una de las cosas que hablábamos es, queremos rodarla en vídeo con una cámara pequeña, y dijimos, bueno, pero que no sea que es por dinero que usamos esa cámara, sino vamos a darle un sentido. Y dijimos, coño, pues podría ser una especie de show de televisión, que no sé qué. Y entonces ocurrió el milagro del nacimiento de REC, que hemos contado muchas veces, pero que fue un día viendo Aquí hay tomate, el programa de Jorge Javier, otro gran actor, ese gran comunicador. Pues yo estaba en casa y fue el día que Raquel Mosquera, la viuda de Pedro Sigue Carrasco, nombrando gente mítica y podemos estar todos. Hemos empezado con Tarkovsky y acabamos con Raquel Mosquera, pero bueno. Fue ingresada en una clínica psiquiátrica por unos problemas, donde la internaron, y entonces la grababan desde fuera con teleobjetivos y tal. Y yo me acuerdo, estaba ahí y dije, hostia, esto lo tenemos. Entonces llamé a Jaume y le digo, Jaume, ¿estás viendo Aquí hay tomate? Y me dijo, hombre, evidentemente, o sea, ¿qué otra cosa podría estar haciendo ahora, no? O sea, ¿qué haces? Claro. Me dice, sí, y le digo, ¿estás viendo a Raquel Mosquera, tal? Me dice, sí, esto es increíble. Es increíble, le digo, pero ¿no te parece que esto da muchísimo miedo? El rollo de la imagen desenfocada, el teleobjetivo, no ves... Y dice, no, es que esto es increíble. Le digo, tío, pues es que esto es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que hacer una peli que sea esto. Sí, tal, no sé qué. Entonces ya nos reunimos, empezamos a hablar y me dice, pues un formato tipo Callejeros o tipo, no me acuerdo, España Directo. Tipo España Directo y no sé qué, una reportera, ¿qué tal? Entran, hay una vieja que levita. Al final no levitó porque no teníamos dinero para que... Saltó un poco así la hoguera y ya... Pero ¿sabes? Teníamos muy claro que lo que queríamos era que el formato no fuese una imposición desde fuera, sino que tuviese sentido narrativamente. Y entonces creo que ese fue un poco el hallazgo y lo que nos hizo emocionarnos con la idea de, hostia, es que esto sí mola hacerlo así, ¿no? Sí, este suele ser un error de mucha gente joven que se lanza a una aventura y tal de hacer, pero que lo que no encuentran es cómo ensamblar su pobreza, digamos, material con la riqueza de su imaginación, ¿no? Que yo creo que deben ser cosas que vayan pareja y un poco a lo que me refería, cómo encontrasteis que el lenguaje al que os referíais, que además es un lenguaje absolutamente reconocible por el espectador, lo transformabais y lo usabais a favor, porque precisamente que eso tiene mucho que ver, yo creo, con Chicho también, Ibáñez Serrador, que es esa cosa de en la normalidad incluir elementos que van convirtiendo todo en una... Y lo que nos parecía, o sea, una cosa de la que hablábamos mucho cuando abordamos el primer REC es que tenía que ser ultralocalista.
O sea, tenía que ser un niño chino con camiseta de Ronaldinho, tenía que ser un policía gordo, ¿sabes? Que habla, pero señora, tal, no sé qué. O sea, tenemos muy claro que queríamos el costumbrismo, lo queríamos incrustar en el terror, y creo que era una de las claves de que te diera miedo, ¿no? Porque una vez, cuando nosotros rodamos en octubre, yo para Navidad tuve un assemble, un montaje en bruto de la película, y fui a pasar las Navidades a casa de mis padres. Entonces fui a casa de mi hermana y le dije, oye, porque el tema del trabajo no hablo mucho con ella. Entonces le dije, pues he hecho una cosa con el Jaume y tal, no sé qué. Ah, sí. Y digo, os lo pongo a mis dos hermanos a ver qué os parece, tal. Sí, tal. Después de comer ahí el 24, no sé qué, empezamos a verlo. Y entonces, tal, y cuando llevamos 20 minutos de peli, que están los vecinos, empiezan a subir y tal, me dice mi hermana, ¿pero los vecinos sabían que iban a ir los bomberos? Y yo pensé, ¡buah, está funcionando! O sea, se está creyendo que hemos hecho un documental, ¿sabes? O algo así. Entonces ahí me di cuenta de que sí que de que estaba funcionando, ¿no? Porque realmente es una película que fue... O sea, lo que estamos muy orgullosos, lo hemos hablado mucho Jaume y yo, es de lo sencilla que parece y lo complicada que fue rodarla. O sea, ¿cuánto tiempo estuvisteis de rodaje? 17 días. 17 días. Y por ejemplo, el plano que llegan los bomberos en el camión y bajan y suben hasta el tercer piso, o sea, es un plano de, no sé, son 14, 15, 16 minutos todo seguido. Una coreografía, claro, detrás de la cámara íbamos 7, 8, que entonces va a girar, nos metíamos en un hueco, tal, ¡pum!, no sé qué, nos agachábamos todos, o sea, las coreografías eran muy complejas, pero tú ves la peli y lo que estamos muy contentos es que el artificio no se nota, que parece que ha venido un tío con una cámara y claro, y la verdad es que fue muy divertida de rodar, fue una gincana absoluta. Y cuando os planteáis hacer la segunda parte y posteriormente la tercera, y ya no tenéis, o por lo menos ya ese elemento, digamos, de anzuelo al que os agarráis en la primera no lo tenéis, ¿cuál es la idea con la que os planteáis la 2 y la 3? ¿Qué queréis meter dentro? ¿Vengaros de vuestras carencias o no? ¿O es algo que os pide ir avanzando en un sueño, en algo que tenéis ahí en vuestra cabeza? La segunda nació básicamente porque nos lo estábamos pasando tan bien con todo lo que le pasó a la peli, los festivales, el éxito, no sé qué, la gente, el cariño que nos daba la gente, de, es que me ha encantado, y entonces la gente nos preguntaba, ¿pero va a haber segunda parte? Y nosotros, no. Y claro, cuando llevas ya 6 meses que te preguntan si va a haber segunda parte, dijimos, bueno, pues, ¿por qué no? Pues vamos a hacer otra, va. Y entonces el espíritu de la segunda era un poco que siga la fiesta, o sea, vamos a pasárnoslo bien y tal. Y ahí queríamos ya dejarlo. Lo que pasa es que otra vez nos liamos y vamos a hacer la 3 y dijimos, pues hacemos 2 más, va. Pero ya nos dividimos, así tampoco estamos otra vez 4 o 5 años con esto, sino que uno dirige, el otro es coproductor de la película, entonces seguimos estando con las manos en la masa y ya era el reto de que la película evolucionase de alguna manera, ¿no? Entonces teníamos muy claro que queríamos ya cortar con el formato de cámara en mano, subjetivo. Queríamos sobre todo que la película siguiera sorprendiendo, ¿no? Porque el riesgo que se corre, creo yo, cuando una película se convierte en saga, por decirlo así, una franquicia, casi, es que se repita a sí misma, ¿no? Que sea la misma película reelaborada con diferentes ingredientes, pero en esencia lo mismo. Nosotros lo que queríamos era que la esencia de REC era sorprender al espectador y jugar con él y ofrecerle algo inesperado, ¿no? Que es lo que nos decía mucha gente. Es que no me esperaba esto cuando vi la película. Pues entonces queríamos volver a reproducir esto con la tercera y con la cuarta, ¿no? Que sean películas que desconcierten y que te ofrezcan algo diferente. ¿Y a Leticia Dolera le advertiste que te gustaba mucho la sangre o no? Sí, eso lo tenía claro ella. ¿Lo tenía claro cuando se metió en el lío? Sí. Bueno, tenemos además hoy unos invitados especiales que vienen de una escuela de tecnología y cine y que te van a seguro hacer preguntas después que debéis ir pensando, porque en nada abrimos el Lo único quería, por acabar, digamos, esta primera parte, hemos hecho un salto, pero sí que me gustaría que contaras cómo fue la aventura de tu primer largo, cómo llegas a poder hacer Segundo Nombre, que te lo digo porque para mucha gente la gran dificultad en esto es
¿qué hago? O sea, es decir, salgo de una escuela de cine, sí tengo mis cortos, tengo mis contactos con algún profesor con el que me lleve mejor o peor, tengo mis compañeros con tal, pero de ahí a la primera película hay siempre un abismo que es bonito contarlo, porque casi siempre es la historia de cómo se llega a hacer películas, ¿no? Yo tuve una suerte tremenda, la verdad, que fue cuando... La suerte es que era hace 15 años, que era todo, creo que más fácil claro, que ahora. En un sentido y más difícil en otro, o sea, porque también creo que ahora es un tiempo muy estimulante. O sea, para inventar otras maneras, creo que vivimos un tiempo de cierto agotamiento de los modelos, tanto de consumo como de producción, sí. Y creo que el reto ahora es reinventarse, ¿no? Y creo que eso es muy bonito. Pero volviendo un poco a lo que ocurrió es que yo gané un premio de Canal Plus que se llama Proyecto Corto, que había entonces, que era que si presentabas un proyecto de un cortometraje te lo producían. Y me produjeron un corto que se llama Abuelitos, que tuvo pues una trayectoria muy buena por festivales y empezó a adquirir cierto renombre. Entonces, Abuelitos se programó en un festival, en el Festival de Oporto, con Los Sin Nombre. Y allí el productor de Jaume lo vio. Julio Fernández. No, Joan Ginard, de la primera película. La primera. Y entonces Joan Ginard me dijo, oye, me gusta mucho tu corto, tal. Y yo dije, hombre, muchas gracias, tal. Y me dijo, ¿tienes alguna idea para una película? Ajá. Y yo le dije, pues sinceramente no, porque nunca me había planteado, yo estaba aún en la escuela. Y dije, pues la verdad es que no, tal. Y me dijo, pues yo tengo con el autor de Los Sin Nombre, el novelista, tiene muy buen rollo, no sé qué, y tiene 4 o 5 novelas que son interesantes, lételas y si alguna te parece que tal. Y entonces me pasé un verano leyendo las novelas de Ramsey Campbell hasta encontrar esta, que se llama El Pacto de los Padres, que me parecía que sí había algo. Y entonces con Fernando Marías, que es el escritor que fue mi co-guionista en la primera película, hablando mucho sí encontramos una historia para esa peli, ¿no? En ese sentido para mí fue fácil porque vino a ti, digamos. Vino a mí por la casualidad de que había visto un corto que le había hecho Tilín, ¿no? ¿Y en ese momento tú no conocías a Jaume todavía o le conociste en el festival? No, Jaume y yo unos amigos le conocíamos cortos, sí. Él tenía pelo y yo unas melenas así, era una cosa espectacular. Hay fotos demoledoras. Hombre, yo a Jaume le conocía, claro, cuando hacía cortos, cuando empezaba, hacía cortos además muy... Y luego Los Sin Nombre es curioso, pero es una película muy importante, yo creo, en todo este proceso y en la llegada. Pero es una película que aparentemente pasa sin que hacer demasiado ruido, pero que sí que dejó impactado a mucha gente. Era una película, yo creo, ejemplar también en todos los sentidos, ¿no? Y eso está muy bien, y yo creo que además formáis un grupo que está muy bien, y uno en el cine tiene que protegerse de alguna manera, tiene que encontrar su clan, de alguna manera, sí, siempre, yo siempre lo digo, no es solo las familias, uno genera su propia familia, ¿no? La necesitas porque hay una intemperie tan grande, y yo creo que vosotros ahí lo encontrasteis. ¿Cómo fue luego? Porque hay una película también en tu carrera que yo creo que tiene que ver con el mundo Filmax, la Fantastic Factory, ¿no? Las películas en Barcelona de género, que es la película que hiciste sobre OT, que hicisteis, ¿no? Sí. Sobre OT en el año que ahora cuando uno ve La Voz, no podemos evitar ser una generación muy nostálgica, ¿no? Yo cuando veo La Voz siempre pienso en cuando vi la primera vez a Rosa de España, ¿no? Increíble. Claro, son emociones que uno no puede olvidar, ¿no? Increíble. Yo me acuerdo, yo la primera vez que vi a Rosa de España fue rodando El Segundo Nombre, mi primera película. Ajá. Claro, yo no estaba viendo Operación Triunfo porque... ¿No lo veías en la tele? No, porque estaba rodando la peli, entonces o sea, desconocía absolutamente Operación Triunfo. Maribel Verdú, sabes que paraba los rodajes porque estaba enamorada de Bustamante, le gustaba mucho Bustamante, entonces decía, no, que hoy concursa Bustamante, hay que poner el rodaje antes, me lo contaba ella misma. Grande. Qué grande. Una estrella se puede permitir. No la culpo, ese Bustamante ha mejorado estéticamente mucho con los años. Pero bueno, fíjate qué buen ojo tiene Maribel, o sea, ella vio madera. Ella vio algo ahí. No, fue como Miguel Ángel, ¿no? Que vio dentro de la piedra, vio el David, ¿no? Sí, yo siempre me gustaban los que eliminaban en la primera ronda, en cambio, que fijarse siempre de los que aciertan. Tú eres más de Mireia, de Juan Camus. Eso es, los que cantaban bien, ¿no? Bueno, esos no había muchos. Bueno... No, pues yo no sabía quién era Rosa de España, ni nada, ni OT, y un día fui a maquillaje y la actriz protagonista, Erika Pryor, tenía
una foto de Rosa de España, que yo no sabía quién era, una chica ¿Ella? gordita, Sí. y entonces llegué un día a maquillaje a saludar, bueno, tal, no sé qué, y ¿quién es esta chica? Y todo, se paralizó todo. Y todos me hicieron así. Chan. Y yo pensé, hostia, el Una sindicato ha líder venido. revolucionaria. No tiene nada que ver con el Che Guevara ni con nada. Y digo, me dice, Erika Pryor, que era inglesa, me decía, ¿no sabes quién es? Y yo, no. Me dice, es la más querida de toda España. Y yo no entendía nada, digo, ¿cómo la más querida de toda España? Sí, Entonces sí. ya me explicaron, no, es un programa que cantan, que no sé qué y tal. Y claro, ya lo empecé a ver y claro, entendías el éxito, ¿no? El magnetismo de estos chavales. Entonces, cuando nos dieron la oportunidad, nos llamaron y nos dijeron, oye, es que estamos pensando hacer un documental sobre Operación Triunfo, ¿os apetece tal? Dijimos, ¿cómo? Y nos dijeron, sí, la cosa sería que os fuerais de gira en el autobús. Sí, ya está, sí, vamos. O sea, claro, entonces recorrimos toda España cantando con Bisbal y Chenoa. O sea, eso, o sea, es Sin como más. estas cosas vitales, o sea, que yo sé que cuando esté en el lecho de muerte recordaré, ¿sabes? Que se oía cantar a capela. Y Chenoa nos dijo una vez, en Mallorca, nos dijo si queríamos cantar con ella. Jaume y tú. Sí. Porque en el autobús lo hacíamos mucho, porque a nosotros nos gusta Ajá. mucho cantar y Cantar, tal, sí. Pero no nos atrevimos a hacer ahí un, no sé, Habría sido estupendo. un mocedades, podríamos haber hecho un Eres tú haciendo las... Pero no, dejamos pasar la oportunidad. Pero lo que sí fue muy curioso es una película que nosotros defendemos siempre sin ironía, porque consideramos que es un trabajo muy serio y muy bien hecho. Además, la película Eso. es bastante... Es muy ácida, no les gustó es bastante mucho. ácida, sí. La recuerdo además muchas escenas de soledades, de Sí. inseguridades, de tal, que era bonito. Es que es un documental sobre unos chicos que realmente Cae la pierden bomba. la inocencia y Sí, de la noche a la mañana se encuentran perdidísimos. Aparte, ahora quiero decir, los concursantes que van a La Voz ya se esperan Por supuesto. que pueda haber cierta repercusión, pero ellos, de primera mano te lo digo, eran totalmente, o sea, están superados, o sea, no entendían que fuéramos a Almería y que el autobús no pudiera andar y que hubieran miles de personas. Ellos no lo podían entender, era, pero ¿qué es esto? O sea, porque ellos les aislaron muy bien, la primera generación no sabía nada. Estuvo- Y entonces era muy bonito vivir esto con ellos y ver cómo eran realmente un grupo de chavales bastante majos, viviendo o sea, chavales muy normales en un entorno absolutamente desbocado de ciencia ficción para ellos, ¿no? Y entonces en la película estamos muy contentos porque creo que sí que dimos pinceladas muy, muy bonitas, ¿no? Había un momento que toda la gente se reía mucho en el cine cuando lo veía, que era cuando Bustamante le decía a su padre que le pusiera dinero en el móvil. Porque En la él, no, tarjeta. porque él no podía ir a cargar el móvil, ¿no? Claro, ya no. O sea, era imposible pisar la calle, o sea, tenían que... Íbamos siempre con muchísima seguridad, o sea, era una cosa... Bueno, ¿os acordáis, no? Era una especie de Beatlemanía salvaje, ¿no? Sí, un poco de terror también, ¿no? Sí, hombre, hubo sensación. momentos un poco aterradores, la verdad es que sí. Y tú eres muy tecnológico, utilizas mucho en tu vida cotidiana y en tu trabajo la tecnología, es decir, la incorporas no tanto ya a las historias, sino a tu forma de elaborar, o eres más bien clásico en tu forma de dibujar, de presentar los storyboards, de tal, como... No, yo creo que a la fuerza tienes que incorporar la tecnología a tu vida, ¿no? Simplemente porque es mucho más cómodo trabajar con un iPad. O sea, la tecnología en tanto herramienta creo que te permite unas facilidades de comunicación que son... Yo hice mi primera película sin móvil, ¿no? Que esto es algo que ahora me resulta muy chocante, ¿no? Y ahora, pues, en la postproducción, pues, utilizas el Skype. Por ejemplo, con el montador, si tú tienes que irte de viaje o lo que sea, el Skype tiene una cosa que yo averigüé en esta última película, que es que puedes compartir escritorio por Skype. Entonces, puedes realmente estar en tiempo real, tú puedes estar en Londres y el montador montando y tú hablando en Skype directamente. Viendo. No, prueba ese plano, sí, prueba, corta un poco, tal, vamos a ver. O sea, y ese tipo de avance tecnológico me parece súper interesante, ¿no? O sea, y desde la primera película que yo hice, El segundo nombre, que es una película que se hizo, creo que exactamente, o sea, muy parecida a como se hizo El verdugo a nivel tecnológico. O sea, cuando nosotros hacíamos nuestras películas a finales de los 90, a principios del 2000,
Era el viejo. Era como en los años 60, y el proceso de laboratorio, hasta los técnicos solían ser señores que están ahí con el puro, tal, o sea, todo era... y de repente en estos últimos años, ¿sabes? Yo creo que todos los que hacemos cine ahora, y llevamos haciendo unos años, hemos notado como una revolución brutal, ¿no? Y en cada peli, no sé si te pasa, pero yo cada peli que he hecho, he tenido como que descubrir cacharros nuevos, ¿no? De repente el lustre, el no sé qué, el escaneo digital. Sí, nunca está el que estaba en la película anterior, eso es verdad. En cada película hay como cachivaches diferentes, ¿no? Sí. Y yo lo que sí creo es que yo estoy... Esta especie de democratización del acceso a medios más o menos profesionales con los que hacer una película. La cámara con la que hicimos Rec, bueno, en Rec 3, por ejemplo, toda la primera parte de la película está hecha con mi Handycam, el Handycam de mi casa, o sea, que es una camarita así, no especialmente buena, pero una vez más utilizada dentro del argumento de la película. Utilizada, hay planos que hicimos con el iPhone, pero es que a día de hoy, claro, ese tipo de herramienta tan asequible y tan accesible, si la utilizas de una manera narrativa, yo creo que te abre un abanico de posibilidades que antes era impensable, ¿no? Y al mismo tiempo has rodado, que yo sepa, en 3D el concierto, no sé cómo llamarlo, el espectáculo de Bunbury. Sí. Te quería preguntar cómo ha sido la experiencia, que es prácticamente lo contrario a rodar con una Handycam, ¿no? Porque es cámaras de 3D, los equipos, las dificultades, pero ¿crees que por ahí puede ir una parte del futuro o crees que es un paso hacia otra cosa que aún no conocemos? ¿Qué sensación tuviste cuando trabajaste en esto? Pues era la sensación de estar en la caverna, o sea, de estar asistiendo a los primeros pasos de algo, o sea, era muy claramente, estamos utilizando prototipos, ¿no? Que yo creo que Avatar es la película que ha dado carta de naturaleza al 3D como forma narrativa, pero falta un siguiente escalón, sobre todo en la parte de lo que es la producción. O sea, a día de hoy, o por lo menos cuando yo hice el concierto que hace un par de años, era un absoluto infierno tecnológico, ¿no? Pero simplemente por una razón de que están los primeros balbuceos, ¿no? Notas, o sea, no puedes hacer cosas que sabes que dentro de 6 meses serán posibles, ¿no? Dices, a ver, es que esto es porque ahora estamos trabajando eso con prototipos, ¿no? Y el 3D yo creo que es un lenguaje muy interesante, pero que no es nuestro lenguaje. Yo creo, un amigo me comentaba el otro día que su hijo de 6 años o 7, no sé qué años tiene, bueno, un niño pequeño, me dijo, es que mi hijo en el cine solo ha visto películas de 3D. ¿Siempre con gafas? Sí, solo ha visto, pues eso, Toy Story 3, tal, no sé qué, porque es el típico evento familiar que él va con los niños, con los primos y tal. Entonces, claro, en la cabeza de ese niño seguramente es muy natural el 3D, ¿no? A mí me resulta insoportable, además por las gafas y tal. Sí, el problema del niño es en cuanto sea adolescente y invite a una chica o a otro chico que le guste al cine y lo quiera besar durante la película, las gafas. Las gafas ya te digo yo que son un problema. No, pero es que habrá 3D sin gafas muy pronto, Eso es lo que tienen que resolver, y más si lo quieren imponer en las casas, ¿no? Que es donde al final... Sí, porque no vas a poner... O sea, estar ahí comiendo el filete... No tiene mucho sentido. Nosotros que ya además tenemos unas gafas... Es que es muy incómodo, ¿eh? A no ser que te gradúes, ¿sabes? Que hagan como una especie de cristal, que actives con un botón, ¿no? Y de repente ¡tic!, se polariza el cristal. Sí, algo harán, algo tendrán que hacer. Bueno, no quiero robar más tiempo a vuestras preguntas. ¿Quién es el primero? A ver, ¿quién se lanza? Tenemos 2 micrófonos, así que vais levantando la mano y cuando os llega el micrófono es vuestro turno. No tengáis timidez porque ha sido alumno de la ECAM, o sea, no... Este chico... ¿Aquí? Se ha lanzado. Bueno, yo vi Rec en México en un cine que estaba muy bien, y lo que más me impactó de la película fue el sonido, que yo creo que se descuida mucho siempre, y más empezando. Entonces, ¿tuviste algo que pensar o estuviste diseñando el sonido, por así decirlo, a la hora de hacer pues Rec? O sea, tú dijiste, no, yo quiero que a mí lo que me impactó es que se apaga la cámara y el sonido y que te mueve, ¿no?
Entonces, no sé si a ti se te ocurrió eso o tenías algunas ideas en concreto sobre el sonido en la película. Hombre, lo que teníamos muy claro es que queríamos estilizar el sonido al máximo. Por un lado, o sea, por varios motivos. Primero, porque la imagen iba a ser muy áspera y muy cruda, eso lo sabíamos. Por otro lado, porque no iba a haber música, que era otra de las decisiones que tomamos a priori, ¿no? Porque queríamos la experiencia del espectador fuera como ver los brutos de la cámara. Y el sonido fue una de las, no diría batallas, pero una de los motivos de debate más arduos que tuvimos, Jaume y yo. ¿Entre vosotros? Sí, y con Uri Tarragó, que es el diseñador de sonido fabuloso. Porque en un momento, primero empezamos pensando si hacer la película en mono, ¿sabes? Porque decíamos, es que sería lo lógico, tal, pero realmente empezamos a pensar que necesitábamos que la película luciera de alguna manera, ya que estéticamente iba a ser muy, muy austera y muy humilde, y que la imagen, por necesidad narrativa de lo que estaba explicando, no íbamos a estilizarla, queríamos prácticamente rodar con la luz que hubiera, luces prácticas que hubiera en el sitio. Tomamos la decisión de intentar estilizar el sonido para de alguna manera generar el espectáculo a través del sonido en algunos momentos, ¿no? Y entonces sí que es una película que está muy muy trabajada en el diseño de sonido, en la postproducción. Tenemos la suerte de tener en España a Uri Tarragó, que yo creo que es uno de los mejores técnicos de sonido del universo, no diría ni del mundo. Ahora lo que ha hecho en Lo Imposible es algo que se te peta la cabeza, el trabajo de sonido. Y es un artista, o sea, es un genio del sonido, y desde el principio de la película ya sobre guión. Es alguien que no se dedica a coger lo que tú le mandas de la sala de montaje y ponerle sonidos. Es alguien que sobre guión ya te está marcando y te está sugiriendo cosas de ¿y por qué no rodáis esto así? Y podríamos hacer entonces que este sonido que pasa por la espalda sería un susto muy chulo. O sea, la concepción sonora de la peli fue simultánea a la concepción de la imagen, ¿no? Tanto Jaume como yo tenemos mucha sensibilidad al sonido, y además contar con Uri pues es un lujo, porque le exprimes, ¿no? Porque dices, este tío, ¿sabes? Puede aportar mucho más allá de lo que en principio puedes imaginar con el sonido, ¿no? En todas las películas que hemos hecho y sobre todo en los Recs, el sonido, se decía George Lucas que la imagen y el sonido son 50-50%, yo creo que en el caso de Rec es más el sonido, que es más de un 50%. Las cosas por aquí. ¿Puedes avanzar algo de Rec 4? ¿Alguna idea? Bueno, que va a ser la última que hagamos. No puedo decir nada porque luego si ve Jaume algo en Twitter o algo, luego me canea, ¿sabes? Pero no, estás no preparando, deja. aparte de Rec 4, estás preparando, o hemos leído que estás preparando una serie que puede ser una serie americana, española, americana. ¿Cómo va el proyecto desde el último día que te vi? Pues ahí estamos, a ver qué, pues esperando respuestas, ¿no? Estoy trabajando eso en un proyecto para Fox, para desarrollar una serie de misterio en Estados Unidos, y eso es un poco en lo que estoy ahora diseñando toda ¿Una serie la en serie. continuidad? O 12 episodios. 12 episodios. Sí, por ahora una primera temporada, y si tiene éxito, pues ojalá ya 25 y me pueda comprar la casa al lado de Aaron Spelling, ¿no? Aaron Algo- ¿Lo dices por su hija? ¿O? No. Y de Rec 4 no puedo decir más allá de que será la última hasta que haya otra. Hasta que hagamos de Rec Tapes o algo así, ¿no? No sé. ¿No sois como Segura, que dice que siempre habrá otro Torrente si el siguiente va mejor que el anterior, ¿no? Es como una carrera sin fin. Yo creo que ya... No, además está concebida para cerrar, A ver, se llama Rec 4 Apocalipsis, o sea... No, hacer Rec 5 post-apocalipsis, ¿no? Sería un poco absurdo. Bueno, o no, vete tú a saber. No sería la primera vez que... Fíjate el planeta de los simios, ¿no? Que ya pensábamos cuando éramos pequeños, ¿no? Que ese final no se podía mejorar, y hubo 5 o 6 películas después, ¿no? Tú tenías una pregunta, ¿verdad? Hola, una de las cosas que más me ha intrigado de Rec es cuando escuché a la protagonista decir que no la comentabais lo que iba a pasar en la escena, como que no la decía, que de hecho en una escena supuestamente
moría y ella no sabía que moría. Y entonces yo me pregunto que cómo en esos planos tan largos de 16 minutos, cómo coordinabais todo sin que los actores supiesen realmente lo que iban a hacer. Bueno, a ver, nosotros hemos fomentado esa leyenda también de cara a la promoción de la película, ¿no? O sea, a ver, tú coges el guión y está todo. O sea que Es no, la verdad. no había leído el guión, Manuel. No, lo que sí hacíamos, es que esto, claro, tú sabes, cuando estás promocionando una película, la verdad no es un fin en sí mismo, ¿no? Sino lo que quieres es engatusar y generar interés, ¿no? Entonces esto fue una de las cosas que nos íbamos inventando. Sí había cierto margen de improvisación con los actores y sí es cierto que Manuela no sabía lo que iba a pasar con su personaje, básicamente porque escribimos el final 3 días antes de rodarlo, o sea, no lo sabíamos nosotros tampoco. Y sí que le hacíamos pequeñas putadas. O sea, por ejemplo, cuando rodamos el final... Bueno, claro, iba a decir, voy a hacer un spoiler, pero bueno, lo acabáis de ver, o sea, tampoco pasa nada. Cuando rodamos el final estábamos realmente a oscuras y ella no sabía lo que iba a pasar, ¿no? Entonces estábamos con una cámara así, entonces decíamos, Manuela, entra. Entonces ella entraba así, sin ver nada, entonces nosotros cogíamos cosas y le tirábamos. Esto se ponía, esto que hace cuando grita, claro, esto es real, o sea, ella estaba acojonadísima. Y entonces lanzamos a la niña Medeiros que ella no la había visto. Ella nunca no la había visto. No, nunca se juntaron el maquillaje antes de rodar eso para que no... Y claro, cuando porque de repente, aparte, en el sitio que rodábamos no olía súper bien, ¿vale? O sea, era un cúmulo de cosas desagradables. Eso es un eufemismo, ¿no? Sí. Y claro, entre que le tirábamos cosas, que gritábamos para que ella se asustase, ¿no? Pero tú decías, no, Manuela, avanza, tranquila, no pasa nada, tal. Entonces ella se ponía como, va, tal. Y entonces sí que había cosas que ella no sabía. Eso es verdad, pero no es tan exagerado porque a veces hay gente que me ha dicho, qué guay, no sé qué, todo improvisado, ¿no? Es como, bueno, no. O sea, no es que llegamos ahí... Para meter en 17 días esa película... Sí, no, estaba todo bastante medido. Pero sí con los actores, una cosa que nos gusta mucho, o me gusta mucho a mí, que coño voy a hablar por mí, es desconcentrarles y desconcertarles, ¿no? Que aquí igual Leticia luego también tiene algo que decir. Pero me gusta mucho darles informaciones contradictorias. Un ejemplo claro, el momento de los abuelitos que dice, ¿ustedes en qué piso son? El segundo izquierda, dice la abuela, no, el tercero, ¿sabes? Esto lo que pasa es que Jaume y yo pactamos que cada uno hablaba con uno y le decía una cosa distinta. Entonces yo iba al abuelo y le decía, ahora cuando pregunten, usted vive en el segundo derecha, vale, ¿dónde vive? Segundo derecha, vale, perfecto. Y Jaume decía a la abuela, en el tercero, vale, en el tercero. Entonces cuando venía a la cámara y les preguntaban, ellos realmente no entendían... Que bueno, es que el señor murió el año pasado, Manuel Bronchud, el pobre, murió sin saber ¿dónde vivía? ¿En qué piso? Totalmente. Pobre. No, murió sin saber que éramos 2 directores. O sea, él pensaba ¿En serio? que sí. Eso es maravilloso, ¿cómo lo consigues? Era muy guay. Sí. Porque un día un día decía, pero tú hablas mucho aquí, no sé qué, pero no es el Jaume que hace. Y yo digo, entonces a mí se me ocurrió decirle, bueno, es que como Jaume es diabético, me han puesto a mí por si se pone enfermo ya me pongo yo, tal. Y él murió creyendo que yo estaba un poco ahí de sustituto. Sí, como de suplente, ¿no? Esto nos hacía mucha gracia esto. Y sí jugábamos con todos los actores a darles informaciones y nos lo repartíamos a los actores, ¿no? O sea, yo le explicaba una cosa, pues yo qué sé, le decíamos al policía, es que no tienen que pasar de esta puerta. O sea, es tu única misión en la vida, es que no pasen de aquí. Entonces al bombero le decíamos, tienes que pasar, pero vamos, haga lo que haga el otro, ¿eh? O sea, ya verás como no, le hemos dicho que al final te deje, ¿no? Entonces, ¿sabes? Este tipo de cosas nos gustaba mucho, jugar a provocar conflictos mínimamente reales, ¿no? Por ejemplo, con la japonesa le decíamos todo y como no se enteraba mucho, daba igual, porque ya el caos lo generaba ella, ¿no? Pero a los demás sí que jugábamos mucho a darles informaciones contradictorias y tal. Pero improvisar lo que se dice improvisar no se improvisó nada.
pero sí ese margen de libertad es muy bonito sobre los actores, sobre todo cuando tienes tomas tan largas que puedes permitirte el tiempo de que ellos, o sea, se hagan suya la escena, que aporten. Fue un trabajo muy bonito con ellos. ¿Te has encontrado a veces lo contrario? Alguien que dice, no, yo no quiero que me digas exacto y no quiero juegos, no quiero... En el casting sí, pero claro, si no los coges, ya está. O sea, que ya haces un casting Casting preparativo. improvisando. Claro, nosotros los castings de rec son muy los hemos hecho muy a medida de lo que sabes que le vas a pedir, ¿no? En nuestro caso, tanto en la 1 como en la 2, pedíamos mucha capacidad de improvisar y de veías actores que tenían recursos para salir de repente de una situación. Más cosas. Hola, quería saber si os habíais considerado hacer alguna peli de animación, ya sea siguiendo la misma línea de Rec o otra cualquiera. ¿De animación? Sí. Ostras, es que eso es súper largo. El otro día todo. Javier Fesser contó que está preparando y luego me mandó a casa unos personajes increíbles, ¿eh? Está haciendo Mortadelo y Filemón en 3D. Ah, qué guay. Yo no lo sabía, no lo había leído en ningún lado. ¿Todo con muñecos? Sí. Y bueno, en 3D y me mandó al súper en 3D y tal, impresionante. Qué guay. Porque quiere hacer exacto, digamos, el mundo Ibáñez, o sea, ya nada de... Pues tú no tienes esa tentación, no tienes... la verdad es que no. O sea, no me gusta mucho la animación como... O sea, no sé. Como espectador. No me gusta. Me gusta Buscando a Nemo, pero no sé muy bien por qué, pero esa me encanta. Preciosa. Y no sé, las de Pixar sí me gustan, pero tampoco Eres este un rollo... fanático. No. Y luego que son tan largas de hacer, ¿no? Este rollo que estás... No, es que he estado 5 años. Como yo 5 años no quiero estar con nada. O sea, pero con nada. O sea, ¿cómo puedes estar 5 años con algo? ¿No? O sea, eso es tremendo, ¿no? Sí. No sé, con mi gata llevo 8 y es lo más largo que puedo tener. ¿Más? Buenas noches, Paco. Verás, tengo una curiosidad muy grande de Rec 1 y Rec 2 y es cómo consigues que el personaje que hace de cámara siga a las órdenes de ustedes como directores. Quiero decir, ¿qué libertad tenía el personaje y hasta qué punto es un personaje o un cámara, no? Bueno, es un cámara y libertad tiene no mucha. Porque nosotros, por ejemplo, en el caso de Rec, que es la que acabáis de ver, nuestra jornada laboral era, nosotros entrábamos a trabajar a las 3 de la tarde y salíamos cuando acabáramos, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, cuando fuera. Y lo que hacíamos antes de cenar era solo ensayar. Y ensayábamos sin cámara, pero con el cámara. O sea, él veía exactamente todo, entonces nosotros íbamos marcando, mira, cuando pasa esto, es muy importante, o sea, marcábamos mucho, o sea, planificábamos, ¿no? Necesitamos un plano de aquí cuando le muerde, tal, no sé qué, y necesitamos ver la reacción de Manuela, entonces panea, pero lo hacíamos primero sin la cámara para que él viese como en un teatro las acciones y marcábamos los bits de información que queríamos tener, ¿no? En plan de, te vamos a lanzar aquí dentro como a registrar lo que pasa, pero tenemos que contar esto y esto, ¿no? Y había como unos inputs que eran esenciales. Y luego lo que hacíamos a veces, nos gustaba mucho una cosa que vimos en un making of de 24 de la serie de Kiefer Sutherland, que es que los ensayos los hacen sin el equipo de cámara porque les gusta mucho que llegues lento, que la cámara llegara tarde a las acciones, ¿no? Y nos dimos cuenta que eso era una cosa que da mucha realidad porque es algo que identificas mucho con lo real de los informativos, ¿no? Lo típico, está un reportero hablando y de repente se oye algo y la cámara y ya está una ola viniendo o lo que sea, ¿no? O sea, el rollo de que no está preparado se mide mucho en la reacción, que hay un pequeño delay, ¿no? Entonces muchas cosas se las marcábamos y algunas intentábamos que no fuera consciente. Tuvimos la gran suerte de que el cámara no es la persona con la memoria con la retentiva más ejercitada del mundo, o sea, se le olvidaban las cosas, entonces por eso quedaba muy bien, ¿no? Porque no se acordaba de eso, era como, hostia, entonces nos decía, he llegado tarde, nosotros, perfecto. Y nos venía muy bien eso. No sé y luego lo que pasa es que él no es el que actúa. De hecho, intentamos que actuase Pablo Rosso, que es director de fotografía de todas mis pelis y desde Rec de todas las de Jaume también. Y un día nos fuimos a cenar con él y dijimos,
abuela, porque le llamamos abuela. Abuela, vamos a hacer una película. Nosotros nos llamamos abuela y de usted, entre los tres. ¿Entre los siempre. tres? Sí. Que a veces se generan Entre situaciones... Jaume y tú también no. Sí, cuando está Pablo cuando- sí, si no, no. está Pablo de la- Pero cuando estamos los tres, de hecho se ha dado en un taxi, se ha dado la situación de ir en el taxi y decir, pero ¿se ha quedado usted contenta con lo que hemos rodado, no sé qué? Pues no sé, pero ¿usted qué opina? Y el taxista flipando de, pero ¿qué hacen estos? ¿No? Bueno, pues le sentamos y dijimos, abuela, vamos a hacer una película juntos. Ah, me parece estupendo, tal. Y sí, tal, le explicamos un poco y dijimos, y te vamos a pedir una cosa, tienes que actuar. Abuela. Y entonces se quedó y dijo, no, pero no me pueden pedir eso, no sé si la capacidad que tengo, tal. Entonces dijimos, no te preocupes, si no sale bien luego ya te doblaremos, pero necesitamos que, por ejemplo, Manuela cuando actúa se dirija mirándote, a ti. tiene que mirarte a ti a los ojos y no queremos que estés, o sea, queremos que, bueno, es lo que pueda, tal. Y entonces yo me acuerdo de una toma que Manuel le decía no sé qué, él no contestaba y cuando cortamos le digo, pero Pablo, ¿no le has dicho la réplica tal? Y decía, es que no he sentido que tuviera que decirlo tal. Era del método como actor. Y digo, pero o sea, tenemos un divo, o sea, es acojonante. O sea, primero no quería y luego vino como si fuera, yo qué sé, Sentido. ¿sabes? Richard Burton, yo qué sé, que se pensaba. Pero la verdad es que a los actores les venía muy bien, porque Pablo sí realmente hizo un esfuerzo. Luego le tuvimos que doblar porque, aparte de que lo hiciera mejor o peor, pues había secuencias en las que realmente tenía que estar muy atento a la imagen y no sé, pues no podía seguir el texto, tenía que estar solo en eso. Pero sí les vino muy bien esa cercanía con él. O sea, él la verdad es que hizo un trabajo fenomenal, incluso como actor en La Sombra, aunque luego lo tuviéramos que doblar. Pero... Vamos a entrar en las últimas, así que los que tengáis ganas, rápido, no os vayáis a casa luego diciendo me hubiera gustado preguntarle cómo cortó en dos. Allá. Hola, buenas noches. Yo quería preguntarte cómo ha sido la experiencia de trabajar con niños, ¿no? En una película así tan complicada, porque ¿cómo le explicas a un niño lo que tiene que hacer en una situación así? ¿En qué película? En Rec, ¿Hay la niños? niña. ¡Ah, coño, la niña! Vale. No, perdona, ¿eh? No, es que hice una peli que solo salían niños, pensaba, por eso en cuanto a los niños estaba pensando en aquella. No, la niña esta. Bueno, los niños en el cine de terror son los que mejor se lo pasan en el rodaje. O sea, es un juego absoluto. O sea, desde que llegan por la tarde, van al maquillaje, ponme sangre. Entonces la niña esta, ¿sabes? Cuando venía su madre hacía como que vomitaba sangre, ¿sabes? O sea, hay una perspectiva muy lúdica porque realmente en el rodaje de una película de terror, claro, es muy chulo para un niño porque ves que hay 25 personas alrededor, que hay uno con un micro, o sea, no hay en ningún momento se plantea que no sea como en el patio del colegio cuando te disparas con una pistola o cuando te pones mercromina como Lolo García, ¿no? Como, hay una herida y tal. Entonces, la niña, claro, lo que hice, el proceso de casting de la niña, queríamos a alguien que fuese muy violento. Y de hecho, cuando vino la niña, Claudia, la que cogimos, tuvimos la sensación de que no... Pero bueno, como estaba ahí, pues dijimos, vamos a hacerle la prueba y tal. Y entonces le dijimos, creo que está en el DVD, en los extras, le dijimos, bueno, Claudia, a ver, asústate. Bueno, se asustaba, bien, lo hacía muy bien, tal, mira, imagínate qué tal, que te grita, ay. Y entonces le dijimos, y ahora ponte muy enfadada y muy rabiosa. Y empezó a patalear y a tirarse del pelo y nos quedamos como acojonados diciendo, hostia, parecía que estaba poseída, ¿sabes? Era una cosa increíble. Y la verdad es que ella disfrutó muchísimo. Y luego tuvimos la suerte de que es una niña que no creció mucho de Rec 1 a Rec 2, o sea, tenía récord total, le venía la ropa y todo. Porque cuando, ¿sabes? Pensamos, esta ya será una mujercita, no, pero había pasado poco tiempo y pudimos... Y la verdad es que la perspectiva... Bueno, tampoco voy a dogmatizar nada. Yo en el caso cuando he trabajado con niños siempre intento tratarles con muchísima naturalidad. O sea, y explicarles las cosas pues como se lo explicas los actores son como niños todos, ¿no? Explicárselo con mucha naturalidad, lo que tú quieres y jugar y que lo perciban siempre como lo que debería ser actuar, ¿no? Que es disfrutar y pasarlo bien. No es verdad que quizá el castellano es el único idioma donde, porque en inglés actuar se dice play y en francés jouer, o sea, siempre se dice igual actuar que jugar, ¿no? En castellano no, en castellano es como actuar.
bueno, no hay el equivalente lúdico, ¿no? Interpretar. Jugar, sí, claro, No hay el equivalente a jugar. Yo creo que cuando trabajas con niños te das mucha cuenta de que realmente cuando estos niños, que además no son actores de formación, evidentemente, cuando coges un niño para trabajar, no lo coges porque tenga una carrera o una formación, sino porque tiene algo especial, ¿no? Y es muy bonito ver cómo, ¿sabes? En Rec 2, por ejemplo, cuando jugábamos con ella, que hacía de poseída y vomitaba sangre y no sé qué, era como ¡ah, ah, corten! Y la veía reírse y era muy bonito, ¿no? Ver cómo era capaz de hacer clic y entrar en situación, muy guay. Es decir, que ese subgénero de cine terror, por llamarlo de alguna manera, el de la cinta encontrada, todo muy misterioso y grabado como en un plano subjetivo, es decir, que se está convirtiendo en uno de mis géneros preferidos de cine y me gustaría dedicarme en algún momento a hacer una película de ese tipo. Y aquí la duda que me surge es ¿cómo se planifica el guión en el momento de hacerlo, algo con las tomas tan, lo que es mal grabado, pero a la vez, eso yo creo que tiene que tener mucha preparación por detrás, ¿no? Muchísima. Pero lo importante es encontrar la historia que justifique ese formato. Entonces, yo te recomendaría ver un documental, falso documental, que se llama Catfish, que trata sobre un chico que conoce por internet a una chica y se graba un documental de cómo va a ir a conocerla. Y es espectacular cómo está utilizado lo que tú dices, el mal grabado pero bien grabado, ¿no? Cómo ese rollo amateur está utilizado a favor de la historia, ¿no? Porque en el fondo lo que cuentas es un chaval que va a conocer a una niña a un pueblo, ¿no? Y yo creo que es como todo, lo único que tienes que encontrar, creo yo, es algo que quieras contar, algo que te emocione, que te conmueva y que creas que necesitas comunicar. Y que puede ser interesante o emocionante para los demás, ¿no? Y una vez encuentras eso, encontrar cuál es la mejor manera de contarlo. Y a la hora de la planificación en Rec, ¿sabes? ¿Cómo lo grabasteis? ¿Fue lineal o hay muchos saltos? No, en Rec rodamos cronológico porque no sabíamos cómo acababa, entonces íbamos rodando a ver si nos iban ocurriendo ideas sobre la marcha. También porque era una película bastante experimental, ¿no? En el sentido de que queremos que estuviera muy viva y que, pues una cosa que hablábamos es, hostia, los personajes que veamos que mejor funcionan, pero el que no funciona lo tiramos por la escalera, ¿sabes? O sea, estaba muy abierto en el sentido de dejar que la propia película te hable, ¿no? Lo que pasa es que esto pasa como con otras películas que puedas pensar, que esto no se puede convertir en un paradigma y en esto se tiene que hacer así, sino que es una experiencia muy aislada y que tiene sentido formalmente por la idea que se nos ocurrió y concebimos, ¿no? O sea, yo creo que cuando nos preguntan mucho, ¿y tú crees que esta manera de usar el found footage, el metraje encontrado, está agotado? Pues no está agotado. O sea, igual que no está agotado el plano contra plano, lo que tiene que tener es sentido. O sea, lo que no puede ser es que, no sé, por ejemplo, yo vi Paranormal Activity 3, me pareció fascinante. O sea, me pareció una película increíble. Y seguramente hay otras muy malas, como puede haber otras muy malas de animación o de amor. O de amor, sí, porque no tienen... Lo importante es tener una buena historia y contarla con pasión. Hola. Hola. ¿Cómo se plantea a una productora que quieres hacer una película que tú mismo consideras experimental, que ni siquiera sabes el final, y todo esto en España, y bueno, aún no estaba la crisis, pero en una situación en la que no es fácil? En el cine sí. Ah, bueno. El cine crisis desde los 70. Desde el cine mudo, o sea... Desde la salida de misa de Zaragoza. Por eso nos ves a los del cine siempre tan tranquilos ahora con la crisis, ¿no? Es como, bueno... No pasa nada, todo sigue igual. Hemos socializado. No, hombre, pero es una buena pregunta. Sí, porque había una confianza, me imagino. Claro, hay truco, ¿no? Porque no es... O sea, los productores ya nos conocían, habían producido otras películas nuestras. Luego la película era muy, muy barata. O sea, nuestro planteamiento fue, oye, mira, hemos tenido una idea súper loca para hacer... Cuando fuimos al despacho de Julio Fernández en Filmax, le dijimos, mira, hemos tenido una idea súper loca, que es así, tal, pero podemos hacerla con muy poco dinero
que prácticamente no vas a tener que arriesgar nada porque, o sea, con lo que puedas prevender internacionalmente de que es una película que hacemos nosotros dos, no sé qué, no sé más, hay muy poco riesgo. Entonces queremos, o sea, muchas veces la libertad creativa va pegada al riesgo, ¿no? O sea, cuanto más riesgo, más gente va a ver opinando. Cuando menos riesgo, pues más te dejan a tu bola para hacer lo que quieras, ¿no? Y pues nunca esperábamos, la verdad es que no sabíamos ni si se iba a estrenar la película en cines, pero es que es una película que costó apenas nada, o sea, era muy, muy, muy barata. Pero claro, el truco o la razón por la que confiaron en nosotros es porque pensaban que no íbamos a hacer una mamarrachada. O sea, dijeron, bueno, pues si estáis tan convencidos, pues bueno, hacer. Si hubiéramos dicho, mira, danos 15 millones de euros, que hemos pensado en hacer algo muy experimental, digamos, bueno, experimenta en tu casa, ¿no? Pero esto, como era con una handicap, con pocos actores, con unos amigos, pues fue fácil. Tenemos allí y luego allí también un chico. Buenas tardes. Yo quería saber un poco dentro del proceso de la idea, de la historia, ¿cómo concebís, Jaume y tú, la parte científica de la historia, incluso de un biólogo que está estudiando pues, cómo separar dentro de la sangre ese virus, de la parte religiosa y de la posesión demónica, que luego en la segunda película sale uno de los protagonistas, que es las dos partes unidas, y no lo conoces hasta casi al final. ¿Cómo hacéis o cómo pensáis ese resultado? Si lo queréis llevar primero por la parte científica o no, o por la religiosa de un obsesivo, un científico obsesivo. Yo pienso que cuando abordas hacer una película de terror dentro de un género tan clásico como el de los zombies o podría ser o vampiros, hombres lobo, lo que sea, yo creo que tienes que, por un lado, respetar mucho las estructuras que existen y la mitología que existe en general, pero por otro lado creo que tienes la obligación de intentar añadir algo distintivo, ¿no? Si haces vampiros, pues que les guste el ajo, yo qué sé, romper una de esas normas clásicas, ¿no? Entonces, para nosotros, lo que era muy interesante en la evolución del zombie, desde el mito más haitiano de las primeras películas a lo más vírico de los 70, Danny Boyle, el proceso este de la rabia, queríamos que nuestros zombies fueran algo más. Y lo que se nos ocurrió muy interesante era la manera de tratar que fueran zombies, fueran endemoniados, y tratar una posesión diabólica como algo que se puede sintetizar químicamente, ¿no? Nos parecía un concepto que no habíamos visto en ninguna película y nos parecía muy interesante como sorpresa final, como decir, hostia, pero... Entonces el concepto... Y había una cosa que nosotros nos moríamos de risa, un titular de los que hicimos... Nosotros hicimos mucho prensa falsa para colocar en las paredes, el titular Química e Iglesia, ¿no? Nos parecía como increíble. Química e Iglesia. Y entonces se convertía como una especie de chiste para nosotros, ¿no? Pero nos gustaba mucho unir esos dos conceptos. Y creíamos que no sabía... que era muy bonito el pensar que un sacerdote puede llegar a lucubrar que una posesión demoníaca en realidad puede ser un virus. Y que si puedes sintetizar el mal en el ADN o en la sangre de una persona, si sintetizas el mal puedes encontrar una vacuna que sea el bien y puedes hacer buena a la gente, ¿no? Este concepto nos gustaba muchísimo, la verdad. Y en la segunda película lo llevamos mucho más lejos, ya con el sacerdote involucrado en los experimentos. Y la verdad es que nos parecía una aproximación que no habíamos visto. Nos parecía como muy interesante. Bueno, tenemos una última, hacemos aquella y aquella la última, ¿vale? O bueno, al revés. Ayer, tú que estabas antes, aquí, mira, en la penúltima. Yo quería hacerte una pregunta que me extraña que todavía no la hayan hecho. Y es, ¿qué te pareció Quarantine? Y cómo surgió todo lo del remake. Llegó un tío y te dijo, pues me ha gustado, te la compro. No, a ver, el tema del remake son a ver, ¿por dónde empiezo? Que te hagan un remake es, a día de hoy, casi lo mejor que te puede pasar. O sea, REC es mucho más famosa y más popular a nivel mundial porque se hizo un remake americano. O sea, el hecho de hacer un remake atrae la atracción sobre la película original siempre. O sea,
Mucha gente ha visto The Ring, la japonesa, porque se hizo la película americana. Está basada en una japonesa. Hostia, pues ahora que es la japonesa, que seguro que es la hostia, ¿no? Porque si han hecho el remake es que será buena, ¿no? Es como ponerte un sello de calidad o una palmadita en la espalda de, hostia, muy bien, ahora vamos a hacerla nosotros, ¿no? Pero de alguna manera lo que consigues es atraer los focos hacia la película original. Entonces, para mí, o sea, estoy encantado y ojalá hicieran remakes de todo, del concierto de Bunbury mismo, o sea, remakes de todo, ¿sabes? Porque realmente te proporciona una visibilidad a la obra original que es estupenda, ¿no? Y el cómo se llega a hacer un remake, pues son cuestiones más de la productora que contacta con una productora americana, contacta con una productora española, están interesados, llegan a un acuerdo económico en unas condiciones determinadas y se hace eso, no tiene mucho secreto. Buenas noches. Yo quería pedir más bien un consejo. Bueno, aquí mi compañero, yo y otro compañero más nos estamos intentando adentrar en hacer una película. Ya he hecho algunos cortometrajes y tenemos el guión, la escaleta. Bueno, el guión todavía lo estamos construyendo, pero la escaleta totalmente, localizaciones. Y quería pedir qué consejo me puedes dar para... ¿Cuál es el siguiente paso que debemos hacer? El siguiente paso es tener un buen guión. O sea, un buen guión te abre las puertas de todo. O sea, yo tengo mucha fe en que un buen guión es lo que hace que actores interesantes quieran hacer tu película. Es un buen guión lo que hace que un productor le brillen los ojos y diga, hostia, esta historia merece ser contada. O sea, lo más importante, en mi opinión, es tener un buen guión que a ti te emocione, que tú te creas y que tú cuando lo cuentes en voz alta transmitas esa emoción que sea irrefrenable, que sea contagiosa, ¿sabes? O sea, hay veces, no sé, cuando tienes un amigo que está preparando una peli, ¿no? Y te pasa que vas a cenar y te cuenta, ¿qué estás trabajando ahora? Y te lo cuenta y ves que se va a poner a llorar. Pues estoy con no sé qué, no sé más, tal. Y te lo cuenta y dices, hostia, esta historia es la hostia. Eso es lo que tienes que conseguir. O sea, trabajar sin descanso hasta que el guión sea tan bueno que no puedas soportar no hacerlo. Eso sería mi consejo. O sea, hasta que tú lo leas y digas, es que, o sea, es que no voy a dormir hasta... Sí, sobre hasta todo que para lo que haga. el primer no te destruya. Es decir, tú estás tan seguro de que lo que tienes en la mano está bien que un no es un accidente. Hay que ir a por lo siguiente, ¿no? Porque los noes van a ser muchos, ¿no? Por Claro. desgracia, y más ahora. Pero... Tú tienes que creer a ciegas en lo que haces. Ah, mira, tenemos una última. Te lo hacemos como privilegio por ser tú, ¿eh? Hola, buenas noches. Lo mío no va a ser una pregunta, por eso me he reservado para el final. Lo mío es una reflexión sobre ti, personalmente. Yo soy Hostia. pintora. Yo soy Hablemos de pintora. mí. Claro, es que eso nadie lo ha tocado y eso es importante porque es tu personalidad la que se ha reflejado aquí. Yo soy pintora y he venido a ver el cubismo. Y si estoy aquí es porque yo no te conocía. A David sí, que es un gran director de cine. Y entonces, la verdad... ¿Dónde me coloca eso a mí, Bueno, entonces me he quedado sorprendida muy bien, gratamente, por tu personalidad tan fuerte. Al principio has dicho, cuando él te ha presentado diciendo que eras un director de cine, has dicho, me da pudor que digas eso porque hay grandes maestros. Y has nombrado Berlanga, bueno. Entonces, yo digo que soy pintora y por esa regla de 3 yo no lo podría decir porque acabo de ver el cubismo, Picasso, Brecht, bueno. Entonces, quiere decir que tú eres artista, has dado una lección genial a todos que se supone que tendrán que ver con el cine y darte la enhorabuena. Creo que tienes una trayectoria muy buena, que has dado una lección magistral a todos y yo, que no tengo nada que ver con el cine ni entiendo nada, me has dejado sorprendida. Gracias. Ay, pues muchas gracias, qué emoción. Pensaba que iba a haber mal rollo al final. Sales... Me alegro porque sales nombrado ya director de cine, ya no puedes decir... Ahora ya que- me has que investido te da director pudor. de cine. O sea, cuando me digan, ¿tú a qué te dedicas? No, a ver, yo soy director de cine. a mí. Pero de última pregunta sí que te quería... También tiene que ver con lo que ella dice. Hoy ha muerto Borau. Sí.
que ha sido para muchos de nosotros, ha sido profesor de guión en muchas ocasiones y presidente de la academia, en la escuela, seguro. Y siempre sucede este típico accidente del cine español, ¿no? Que es toda una vida intentando levantar proyectos, no prensa contra ti, no sé qué, no sé cuánto, hasta el día en que te mueres y cuando ya no lo puedes disfrutar. Hoy, o en la radio, cuando lo he oído, decía la locutora, ha dicho, es la noticia que no me gustaría dar nunca, ha muerto Fernando Borau. Y he dicho yo, claro, lo que te hubiera gustado es decir bien el nombre. Pero lo que quiero decir es qué difícil es antes reconocer a alguien que hace las cosas bien y que es un director y ponerle la vida fácil y que puede hacer alguna cosa más. Pero hay un personaje del que te quería preguntar para acabar, que has nombrado y que yo creo que une muy bien, que es Chicho Ibáñez Serrador. Has nombrado que de alguna manera te criaste viendo su selección de películas. Yo me crié viendo incluso algunas de sus películas y sobre todo de sus películas para televisión, que las recuerdo, y que es una persona que luego apenas tuvo carrera y sin embargo me parece que productor creativo, consejero creativo en una serie que hicisteis para Telecinco que se llamaba Cuentos de se llamaba Cuento de Navidad. La serie era la clásica de Chicho, era Historias para no dormir, pero como no era televisión española tuvimos que cambiar, se llamaba Películas para no dormir. Películas para no dormir. No, te quería simplemente preguntar, para cerrar, la relación con él, cómo fue en el sentido también profesional, en el sentido de consejos, es decir, ponte en el lugar, sobre todo de la gente, que aquí hay muchos que aspiran a hacer cine. ¿Qué sacaste de él? Si sacaste algo o fue útil conocerle, la relación que... Hombre, Chicho para mí fue como conocer a Gandalf, ¿sabes? O a Obi-Wan Kenobi. O sea, es ese sabio que ya está más allá del bien y del mal. Chicho hizo solo 2 películas cinematográficas, La Residencia y Quién puede matar a un niño, que quizá es la mejor película de la historia del cine español de género, ¿no? Quizá. Y Chicho lo que te impregnaba era bueno, es que yo podría hasta llorar recordando, porque creo que eso ha marcado un antes y después en mi vida personal y sobre todo profesional, que a veces está tan unida, ¿no? Cuando te digas a esto, al final las fronteras se difuminan, ¿no? Pero nosotros concebimos una serie, Jaume y yo, para televisión, de una serie de episodios, y entonces cuando dijimos, esto no tiene ningún sentido hacerlo sin Chicho, y fue cuando Telecinco llamó a Chicho y nos reunió a Jaume y a mí con Chicho, con Alex de la Iglesia, con Urbizu y con Mateo Gil. Y en un ejercicio de otra época nos dijeron, tenéis libertad absoluta, hacer lo que queráis. Entonces Chicho dijo, vamos a cenar y luego vamos a mi casa. Y nos juntó a todos en su casa, que él tenía un tapete verde para jugar al póker. Y recuerdo que sacó una botella de Ballantines y una cubitera con hielos. Nunca preguntó si nos gustaba el whisky o si no, le daba igual, o sea, él la sacó y ahí a ver qué haces, ¿no? Y nos dijo, no saldremos de aquí hasta que cada uno de vosotros me haya contado una historia que me haya parecido interesante. Y vamos a hacer un pacto de caballeros. Dijo, aquí todos vamos a trabajar en las historias de todos. Vamos a colaborar. Vamos a trabajar todos juntos para que cada uno de nosotros tenga una historia de puta madre para contar. Y esto es lo que... Y ese ejercicio de generosidad que él tenía y que nos pedía a los demás, o sea, estar en una mesa con Urbizu, con Alex, con Jaume, con Mateo Gil, contando tu historia y que cada uno fuera... Y no has pensado que no sé qué, ese brainstorming que tuvo lugar ahí, para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Y yo creo que Chicho, que es un tío que ha triunfado en la vida, en todo lo que ha hecho, y sobre todo en lo que ha triunfado es en nunca conformarse, siempre replantearse nuevos retos, y yo creo que no hizo más películas porque es como que ya había conseguido hacer 2 clásicos, entonces lo que le tocaba era hacer otra cosa, ¿no? Esa inquietud por comunicar, por llegar a la gente, es algo que me impactó muchísimo, y me impactó esa generosidad, sobre todo. Y yo lo que creo que quizá no abunda demasiado y deberíamos fomentar entre la gente que nos dedicamos o nos queremos dedicar, o sea, a los directores de cine, ¿no? Que ya soy, y grandísimos directores de cine, que ya eres, que es el siguiente, es como ser cinturón negro, ¿no?
Eres grandísimo director. Es como lo de José Luis Borao, me ha confundido con Fernando Trueba, no te preocupes. Tú eres gran maestre. Entonces yo creo que una de las grandes lecciones es la humildad y la generosidad. Y tanto. O sea, el compartir, porque en el fondo yo creo, y es una cosa que me resulta, que creo que el espíritu de Chicho nos impregnó a todos los que estamos allí y a más gente con los que tenemos una relación personal muy fuerte, ¿no? Pues con Bayona, con Vigalondo, gente que somos todos amigos, y te das esa generosidad, esos vasos comunicantes de en qué estás haciendo, ayudarte, comentar, que no haya envidias, nada de eso, ni competitividad malentendida. Creo que es muy sano. Entonces, yo lo que creo es que a mí me gusta considerar que todos los que hacemos cine, sobre todo cine de género, porque es una cosa como los fans del heavy, ¿no? Que es como muy de grupúsculo, lo único, o sea, formamos parte de una herencia, ¿sabes? Que recogemos un legado en nuestro caso, pues de Jesús Franco, de Paul Naschy, de Jorge Grau, de Amando de Osorio, de Eugenio Martín, de Chicho, de Alex de la Iglesia, de Amenábar. O sea, yo creo que formamos parte de una cadena que de lo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra herencia y ser muy generosos con los que vienen detrás y con los que nos rodean, ¿no? Y eso para mí es la gran enseñanza que creo que Chicho nos dio a todos los que estábamos apurando la botella de Ballantines alrededor de aquella mesa, ¿no? Que conforme las historias eran mejores, cuanto menos whisky había, las historias nos parecían mejores. Bueno, pues esto era simplemente un final donde en recuerdo de que se puede hablar bien de la gente antes de que se muera, que este es un empeño que tengo yo en mi vida casi privado, ¿no? De conseguir cambiar esta dinámica que en general es muy española, pero creo que pasa en el mundo entero. Bueno, como os habíamos advertido, iba a ser un placer estar con Paco esta tarde. Creo que ha sido para mí por lo menos un lujo. Me disfruto mucho oyendo a gente que le gusta, que disfruta, que investiga en lo que hace, que le gusta hablar de ello. Y por supuesto, como siempre, hay que agradecer a los que nos han dado las botellas de agua, nos han puesto la película, a la Fundación Telefónica, este sitio tan estupendo, que es estupendo porque lo llenáis vosotros. Así que os esperamos el próximo día. Si queréis venir, hablaremos de Chico y Rita. En enero hablaremos de Eva con Quique Maillo, y en primeros de febrero con Alex de la Iglesia del Día de la Bestia, como casi una película precedente en todo esto que muchas veces hemos hablado hoy. Así que los que queréis repetir, estáis invitados, y hasta la próxima, y que paséis un buen fin de semana. Gracias. Gracias, Paco.